describiendo la noche del espíritu, también con textos de personas espirituales y de autores espirituales, que son muy importantes para tener una noción completa, cabal del tema. Y después comienza a describir cómo es la vida espiritual. Una vez que sale de esto, el apéndice es interesante también, pues tiene muchos textos, el apéndice de este capítulo, de la deífica unión transformativa. Y comienza ya a describir el estado de vía unitiva. En muchos de estos textos que aparecen aquí ya se describe el estado de vía unitiva. En la página 529 encontramos ya la unión perfecta y estable, expresada con el símbolo del matrimonio espiritual. Ahora se comprenderá ya cómo las promesas del desposorio, con ser tan sustanciales, necesitan a veces reiterarse con otra suerte de ceremonias y deben por fin ratificarse más solemnemente en el matrimonio espiritual, que es la unión perfectísima y estable. O sea, unión perfectísima y estable, entendida no ya como un hábito, según lo que veíamos en Suárez, sino como un acto, o sea, hay un acto continuo de unión con Dios y de contemplación, donde apenas caben ya ausencias ni menos sequedades y desolaciones. Se celebra y contrae ante toda la augusta Trinidad para gozar ya como habitualmente de la vista y conservación familiar de las tres adorables personas. Aquí la palabra habitualmente no se refiere a un hábito que está en potencia y puede pasar al acto, sino un acto estable. Esta prodigiosa unión a que poquísimas almas, aun de las tenidas por muy privilegiadas, suelen llegar en este mundo y que por lo mismo parece como propia de la gloria, no se concreta ya a las potencias, ni tiene por tanto un carácter de accidental o movible. Se verifica y manifiesta en el fondo mismo de la mismísima esencia del alma, la cual no solo obra, como poco antes, más con la actividad divina que el Espíritu Santo le infunde que con la suya propia, sino que realmente vive y siente que está viviendo, a la vez que obrando más con esa vida divina que Él le comunica que con la humana que le da su propia alma. Así es como pueden llamar y llaman a este amoroso espíritu, alma de mi vida y vida de mi alma, o mejor, alma de mi alma y vida de mi alma. Aquí hay ya mucho más que una perfecta conformidad en el querer y el obrar. Hay una profundísima transformación que lleva a cierta conformidad en el mismo vivir en la mística unidad del espíritu. Y cita un padre de la Iglesia, Cirilo Alejandrino, que dice cómo por encima de la unión de voluntades hay una unión substancial. O sea, el alma siente que vive en Dios, que es lo que sentía San Pablo cuando dice que vivo yo, no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y de nuevo se refiere a San Juan de la Cruz. El matrimonio espiritual entre el alma y el Hijo de Dios, dice San Juan de la Cruz, es mucho más sin comparación que el desposorio espiritual, porque es una transformación total en el amado, en que se entregan ambas partes por total posesión de la una a la otra con cierta consumación de unión de amor
en que está el alma hecha divina y Dios por participación. ¿Cuánto se puede en esta vida? Y así pienso que este estado nunca caece sin que esté el alma en él confirmada en gracia, porque se confirma la fe de ambas partes, confirmándose aquí la de Dios en el alma, de donde este es el más alto estado a que en esta vida se puede llegar. Consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma, son dos naturalezas en un espíritu y amor. Dos naturalezas en un espíritu y amor. O sea, aquí pareciera que esta unión comienza por el Espíritu Santo y es como una unión en la persona del Espíritu Santo en que hay dos naturalezas, la divina y la humana, o sea, la divina del Espíritu y la humana del alma que está unida al Espíritu, a la cual corresponde la asimilación al Hijo, que tiene dos naturalezas, o sea, la divina y la humana propia, más la de todos los que están incorporados a Él en el cuerpo místico. O sea, la unión perfecta con Cristo es inseparable de la unión perfecta con el Espíritu Santo, que se da de esta manera, como está describiendo aquí con mucha exactitud San Juan de la Cruz. Sí. Por ejemplo, el caso de Santa Teresa de Calcuta, toda su vida tan llena de oscuridad, como para saber identificar que ella llegó a este estado de matrimonio, pues lo digo por sus casos porque no aparece, claro. No aparece, o sea, habrán como momentos. Bueno, es que no todos los santos necesariamente llegan, porque, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que murió más joven, tampoco tuvo mucho tiempo, dice el Padre Alintero, ¿no? O sea que dice, bueno, no tuvo el tiempo de desarrollar todo este camino. Y otros, en cambio, sí. Pero eso depende de cómo Dios va llevando las almas. Pero también puede ocurrir que Dios lo llama la experiencia de la pasión, así como algunas personas sufren con las llagas y bueno, esos ya son carismas, ¿no? Pero por eso también puede darse el caso, imagino, de este tipo de experiencia interior, como le habrá ocurrido a Madre Teresa de Calcuta, porque luego en la práctica vivía de forma eminente sus virtudes, se ve, Sí. pero experimentaba ese maní constante. Eso también es una forma de experiencia mística, creo yo. Sí, pero siempre hay que recordar que la experiencia mística tiene un término que es la beatitud. Entonces, por su naturaleza, la transformación mística termina en un estado en el cual hay gozo espiritual. O sea, la presencia de la gracia esencialmente es inseparable del gozo espiritual. Porque la gracia por sí es participación de la vida divina, el alma es Dios por participación, como dice aquí San Juan de la Cruz, y Dios goza. Si Dios sufre, porque el Verbo se encarna, es porque quiere. Entonces, en un santo puede, teóricamente, haber este sufrimiento de dos maneras. O porque tiene un carisma especial, como Padre Pío y otros, que es más bien para el bien de los demás, o porque tiene una unión particular con el Verbo encarnado que le hace participar de su obra salvadora, de esa manera, ¿no? Pero eso es algo que corresponde a la acción soberanamente libre de Dios. Por sí misma la gracia implica esta unión gozosa en su término perfecto. La Iglesia lo que dice es que los santos están en la vida eterna y son un modelo. Cuando canoniza a los santos está diciendo esto.
¿no? Ahora, para llegar a la vida eterna hay que hacer todo el proceso completo. El proceso completo implica la purificación total y el haber llegado al matrimonio espiritual, si no es en esta vida, en el purgatorio. En lo esencial, los santos tienen todos el matrimonio espiritual, porque tienen la gracia plenamente desarrollada, pero puede ser que no tengan la capacidad receptiva de esa gracia plenamente desarrollada. Y eso depende de cómo Dios quiera guiar a las personas a la vida eterna. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús dice que prácticamente no desea la vida eterna o el cielo de una manera especial, porque ya con lo que tiene aquí le alcanza. Entonces es como que experimenta algo de la beatitud, aunque sin todo la capacidad de recibir esa beatitud de modo gozosa. Probablemente por la limitación del desarrollo temporal que tuvo, ¿no? Y también San Juan de la Cruz habla en el matrimonio espiritual, si no me equivoco, con un velo, o sea, que aunque es una experiencia muy gozosa. Bueno, todavía está la fe, eso es por la fe. Pues ya dijimos que la fe es oscura por naturaleza. San Juan de la Cruz con eso es muy coherente. O sea, hasta el final está la fe. Pero es una fe plenamente iluminada, gozosa, etc. En esto los grandes teólogos como Santo Tomás, San Juan de la Cruz y también otros son bien categóricos. O sea, la gracia plenamente desarrollada es inseparable del gozo. Y esto hay que mantenerlo, porque de otra manera sutilmente se puede entrar en las deformaciones de los protestantes que decía antes el padre Arintero. Porque el dolor, la tiniebla, etcétera, de alguna manera está siempre conectada con el pecado, porque es fruto del pecado original. Entonces no se puede hacer coexistir la beatitud con el pecado, de ninguna manera. Yo no sé si esto que está diciendo es el caso de Santa Teresita y de Madre Teresa, porque si uno lee un poquito la escrita de ella, la oscuridad que ellos vivieron precede una ofrenda, o sea, en relación con el pecado, o sea, se ofrecen por, ¿no? Como que Dios permite que en ellas caiga como ese efecto, esa consecuencia del pecado, como para reparar, ¿no? Sí, pero ahí también hay que tener cuidado, porque Cristo en la pasión tenía la visión beatífica. Entonces esas explicaciones llevan finalmente a pensar que Cristo sufría no solo en su cuerpo y en las potencias inferiores, sino también en todo su espíritu. Y eso ya es peligroso porque va contra la fe en la divinidad de Cristo. Y se acerca a una concepción de tipo protestante como esta que denuncia el padre Arintero. Entonces hay que tener cuidado cuando se dan esas explicaciones de los estados interiores de los santos, porque a veces pueden estar influidas por una espiritualidad de este tipo, por ejemplo por la teología de von Balthasar, que habla de la oscuridad, del verbo, etcétera, y la pone en la Trinidad también, ¿no? Como que el verbo está en el infierno. Son disparates muy cercanos a la herejía. Entonces, cuando eso se transporta al campo espiritual, se pueden dar deformaciones en la explicación de la vida de los santos, que finalmente tienden a justificar un tipo de teología errónea. O sea, por sí misma la gracia es perfección espiritual.
es conocimiento, y este conocimiento trae gozo. Vale, pero el gozo, quizás la imagen paradigmática de Cristo sufriendo en la cruz, así como se presenta, da razón de que uno puede experimentar ese dolor físico humano, pero en las potencias inferiores, ¿no? Sí, por eso. Claro. Pero justamente no todos los santos tienen la capacidad para darse cuenta o distinguir bien esas situaciones. Ha podido Bueno, eso ya es otra cosa, sí. Pero ha podido ocurrir a Madre Teresa esta experiencia. O sea, realmente ella vive en plenitud la vida de gracia, pero resulta que luego tiene una percepción de esa oscuridad a un nivel más bajo. Bueno, es que habría que ver qué etapa de la vida de la Madre Teresa, porque una cosa es lo que puede haberle pasado durante muchos años y otra cosa es el final de su vida, que hay que conocer. Hay un libro que circula de un autor norteamericano que era el superior de la comunidad de la Madre Teresa, de los sacerdotes. Y yo lo tengo el libro, pero sí, no es del todo teológico el libro. Entonces uno no puede guiarse por eso. Habría que hacer un estudio más científico, teológico de la evolución espiritual con los documentos suficientes, porque hay que tenerlos también. Porque también puede ser que la Madre Teresa tenga experiencias del final de su vida que no conocemos. Pero lo mismo, padre, por ejemplo, pienso, no sé, San Francisco, San Padre Pío, ya, ellos tienen una experiencia tremenda de dolor, pero no merma este otro factor, al revés. Bueno, pero la noche del espíritu puede durar mucho, hay que ver cómo murieron. Lo mismo Santa Teresita, el Niño Jesús, habrá tenido eso durante mucho tiempo, incluso al final, pero murió con la sonrisa y todo lo demás, y eso implica el gozo espiritual. Antes, pues la sonrisa la hizo antes de morirse, no, muerta no puede hacer ninguna sonrisa. Entonces, como la poesía de Santa Teresa, ¿no? Por eso lo que digo es que hay que tener cuidado con ese tipo de explicaciones, porque muchas veces puede estar unido con una concepción teológica equivocada y teñida de protestantismo, como esta que les dije de von Balthasar. Porque él tiene una concepción muy deformada de la vida mística. ¿Qué libro? En todos. Fíjense cómo explica. Sí, de Peccator, ¿no? Esa experiencia luterana. Sí. De que realmente somos pecadores. Bueno, por eso lo que decía aquí Arintero en este texto es muy pertinente. Sí, en Gloria y en otros escritos basta fijarse cómo von Balthasar interpreta a San Juan de la Cruz. Porque él hace todo lo contrario de lo que dice San Juan de la Cruz. O sea que San Juan de la Cruz dice que no hay que aferrarse a las visiones, y él hace con su mística, todo al revés. O sea, toda su teología depende de estas visiones, de estas cosas. Entonces ya hay algo que no funciona. Entonces, en esa explicación de los fenómenos de Santa Teresita y de la Madre Teresa, etcétera, hay que tener mucho discernimiento. Sí, bien podría ser que Santa Teresita no haya tenido todo el tiempo de desarrollar la vida según el matrimonio espiritual, incluso en los últimos meses, pero de algún modo lo alcanzó, al menos en el momento final de su vida. Y lo mismo se puede pensar de Madre Teresa o de otros santos.
porque justamente esas experiencias son las menos expresables. El San Juan de la Cruz lo expresa porque tiene una capacidad especial para eso, lo mismo que Santa Teresa. Tienen un carisma especial porque, claro, que es propio de los carmelitas, de guiar a la vida mística, etcétera. Entonces, todos los grandes padres carmelitas tienen ese don especial que es para la Iglesia, para los demás, ¿no? Es un carisma. Pero no todos los santos tienen por qué tener ese carisma. Aunque vivan ese tipo de perfección interiormente, ¿no? Como un mártir que hizo todo el camino rápidamente, llega a eso sin poder expresarlo. A veces lo expresan en algunas frases, pero bueno, son justo del final, cuando los están quemando. Este texto que vimos de San Juan de la Cruz, citado aquí por Arintero, es del Cántico Espiritual 22. Y comenta él: aunque parezca absurdo, no es ya para extrañarnos, sino para dejarnos llenos de admiración y cautivos de amor prodigioso, del amor prodigioso que Dios nos muestra. Sabemos que la gracia y comunicación del Espíritu Santo se recibe no en las potencias, sino en la misma esencia del alma, pues nos comunica no cierta manera de perfección accidental, sino un nuevo ser substancial. Una participación de la misma naturaleza, una vida verdaderamente divina que nos hace hijos de Dios y capaces, por tanto, de hacer obras meritorias de vida eterna. Viviendo en gracia, vivimos en realidad esa vida, pero por lo común apenas nos damos cuenta de ella. Somos grandes divinos y no lo sabemos. Y vivimos únicamente a lo humano, ahogando quizá ese germen de vida eterna o impidiéndole con nuestras tibiezas desarrollarse, si es que no llegamos a perderle del todo. Los santos, abnegándose para seguir con docilidad las mociones divinas, lo fomentan cuanto pueden y hacen que libremente se desarrolla. Pero mientras vayan aún por las vías ordinarias, por bien que se les traduzca en santas obras y a pesar de los piadosos afectos y del testimonio de la buena conciencia, no suelen tenerla bastante clara ni de esa vida ni aún de esas energías divinas. Esto es propio del estado de contemplación o místico, el cual, según algunos, se caracteriza, y en sus más claras manifestaciones bien podría caracterizarse precisamente por la íntima experiencia de los toques divinos, por hacerse sentir más o menos la presencia del Espíritu vivificante. Esta experiencia espiritual, del modo más profundo, la describe San Juan de la Cruz en sus obras, sobre todo en la llama de amor viva. Hasta que se configura totalmente la personalidad sobrenatural. Se va creciendo en esta experiencia. En el matrimonio espiritual, esta unión se completa y consolida, dice en la página 532, haciéndose estable. Dios toma ya plena posesión de toda el alma, uniéndola así de la manera más íntima, y la vida divina se despliega ya sin ningún obstáculo. El alma nota entonces que Dios obra y vive en toda ella, o mejor dicho, que toda ella se encuentra hasta en lo más hondo transformada en Dios y deificada. Tanto que se pierde a sí misma de vista, pareciéndole no ser ya ella, sino Dios en ella, quien obra y quien vive esa nueva vida. Ella verdaderamente, como canta San Juan de la Cruz, la amada en el amado transformada. Y cita la Beata María de la Encarnación, una francesa que después vivió en Canadá,
el más sublime estado, dice la beata María la venerable María de la Encarnación, no era beata todavía, es el divino matrimonio, en que Dios de tal suerte se apodera del alma que viene a ser como el fondo de su substancia. Lo que allí pasa es tan sutil y tan divino que no es posible hablar de ello como conviene. Es un estado permanente en que el alma de continuo vive sosegada y tranquila, en una perfecta unión con Dios. Sus suspiros y sus respiraciones son para su amadísimo, en un estado libre ya de toda mezcla, en cuanto es posible ya en esta vida. Y con estas mismas respiraciones le habla sin trabajo de sus misterios y de todo lo que ella quiere. Dice más adelante, Arintero verdaderamente vive una vida del todo divina, vive ya casi como si estuviera en la gloria. Allí tiene toda su conversación y su amantísimo dueño, el Verbo del Padre, con tan intimidad la trata que se complace en manifestarle como a fiel esposa sus más augustos secretos. Cita al Beato Suso, un padre dominico, de finales de la Edad Media: el hombre que está en Dios de esta manera tan superior e inefable, escribe el Beato Susón, hácese una misma cosa con él, conservando sin embargo su ser particular y natural. No lo pierde, pero lo posee y disfruta divinamente. Vive de una manera perfecta, puesto que no pierde lo que tiene y adquiere lo que no tiene, es decir, una existencia divina. La esencia del alma se une a la esencia de Dios. Las potencias y energías del alma a la acción de Dios, y entonces ella comprende que está unida con Él en su ser infinito, del cual le es dado gozar. Esta es doctrina teológica sólida, la de Suso, en la tradición de San Alberto, de Santo Tomás. La perfección espiritual está intrínsecamente unida al gozo. No se puede separar. O sea, si no hay gozo, no hay perfección. Y en esto San Juan de la Cruz es muy profundo. O sea, él conoce perfectamente todo lo que hay que pasar, la noche del sentido, la noche del espíritu, las describe muy bien, comprende su esencia en detalle, pero también señala que el término de todo eso es la perfección espiritual que da gozo, porque no tendría sentido el camino espiritual si no tú terminase en el gozo. De otra manera, hay que pensar que llegamos a la vida eterna para seguir sufriendo. Lo cual es absurdo. Pero según la concepción de von Balthasar, al final se termina en eso, porque el padre y el hijo tienen una distancia infinita, etcétera. El hijo está en el infierno. Parece que sigue estando todavía y los que llegan a la vida eterna participan de esto. Bueno, ahí hay una conferencia en el sitio que les dije sobre este tema, que está publicado, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende entonces el tema de la acepción sustancial? ¿Qué es lo que la cita de Suso? Porque claro, o sea, y se hace Dios por participación, lo dice San Juan de la Cruz, lo dice Santo Tomás muy claramente, y lo dicen los padres de la Iglesia, Dionisio, la theiosis, divinización. Bueno, nosotros no lo podemos comprender por dos motivos. Primero, porque supera la razón, y segundo, porque todavía no tenemos la experiencia. Pero ellos hablan de una verdadera experiencia. O sea, ocurre efectivamente un toque de la
con la esencia. No, más que toque, porque los toques son operaciones, pero aquí hay una participación del ser divino que asimila el ser del alma al ser divino. Esto es lo que hace la gracia. O sea, no solamente las operaciones, sino el ser. Es que de otra manera las operaciones tampoco serían perfectas porque siguen al ser. Entonces, mientras las operaciones están de alguna manera como desconectadas del ser, todavía no hay perfección, porque tienen que surgir del ser. O sea, Dios puede dar una gracia especial en el intelecto, en la voluntad, para hacer algunos actos de contemplación. Pero otra cosa es que el ser mismo esté elevado y transformado en Dios, y entonces los actos surgen directamente del ser que ya se tiene. Y esto es lo propio de la unión perfecta o matrimonio espiritual o como se la quiera llamar. O sea, es una unión con el ser divino que es trinitario. Entonces, el sujeto en sí tiene la vida trinitaria. Es inseparable de la de Dios. Y así se culmina el proceso de formación de la personalidad espiritual en sentido pleno, que termina en la vida eterna. De otra manera no se comprende, como dice aquí también Arindero, por qué tanta necesidad de purificaciones. Y por qué las pruebas tienen que ser tan intensas, etcétera, ¿no? Página 537. Desde aquí se ven muy bien a las claras los ocultos misterios de la vida espiritual. Se reconoce muy bien la necesidad de tantas pruebas y purificaciones y se bendice una y mil veces al divino médico que tan maravillosamente supo y pudo curar todas las llagas del alma. Se ven las innumerables imperfecciones que antes se mezclaban en el ejercicio de las virtudes, y aún en aquellas mismas obras que nos parecen del todo perfectas, porque ahora no se miran ya a través del engañoso amor propio, se contempla la pura verdad en el espejo sin mancha de la esencia divina. Por eso nunca puede cansarse de admirar y celebrar los gloriosísimos triunfos del amor hermoso. Las privilegiadísimas almas que a tal sublime y feliz estado llegan, suelen gozar casi habitualmente de cierta manera de visión o presencia bastante clara de la Beatísima Trinidad, y ante este inefable misterio, al ver los atributos de las tres divinas personas y sus títulos de amor, desfallecen en transporte de caridad. Y sin embargo, apenas tienen ya éxtasis ni raptos, apenas padecen deliquios, porque todo su ser ha quedado tan confortado, tan regenerado, tan vivificado, que el exceso de luz interior, lejos de privar de los sentidos, se extiende a vivificarlo y fortalecerlo todo, como sucede en la gloria. De ahí que hasta cesen no pocas veces las mismas enfermedades habituales. Ya hemos visto cómo, según San Juan de la Cruz, ese estado casi glorioso lleva consigo a la confirmación en gracia. Y aún podemos añadir la exención completa de las penas del purgatorio, pues estas almas se encuentran aquí ya tan puras, que al desprenderse de los lazos de la materia, pueden volar derechas a ver cara a cara a Dios. Y por otra parte, la luz continua de que gozan y la estabilidad del pacto del matrimonio espiritual constituyen en alto grado esa especial revelación de que habla el Concilio Tridentino.
Es decir, lo que vimos en Santo Tomás, que el Concilio de Trento asume, que nadie puede tener certeza de tener la gracia si Dios no lo revela. Pero bueno, estas lo tienen revelado porque tienen la experiencia directa de la presencia de la gracia y de las personas divinas, la gracia. Todo el lenguaje aquí, que corresponde a lo que dice San Juan de la Cruz en la llama de amor viva, se refiere al gozo. Es un estado gozoso, pues no se puede estar unido a la Trinidad percibiéndola sin tener gozo. Y si no, es que no se ha llegado aquí. Porque es la vida eterna esto que se anticipa o que se comienza. Y la vida eterna no es parecida a la pasión de Cristo, es parecida a la resurrección de Cristo. Y no impide para nada el bien de las almas, porque Cristo salva a las almas, no solo por la pasión, también por la resurrección. Santo Tomás, cuando explica en la tercera parte de la Suma la resurrección, dice que es causa de la resurrección de los cuerpos, pero también causa de la resurrección de las almas. Lo podemos ver directamente en la Suma. Cuestión 56, causalidad de la resurrección de Cristo. Artículo 2. Parece que no es causa de la resurrección espiritual. Contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 4:25. Resucitó para nuestra justificación, que no es otra cosa que la resurrección de las almas. Y sobre el Salmo 29:6, al atardecer se detiene el llanto, dice la glosa, que la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección, tanto del alma en el presente como del cuerpo en el futuro. Respondo, como se ha expuesto, la resurrección de Cristo obra con la virtud de la divinidad, y tal virtud se extiende no solo a la resurrección de los cuerpos, sino también a la resurrección de las almas, pues Dios es la causa de que el alma viva por la gracia y de que el cuerpo viva por el alma. Y debido a esto, la resurrección de Cristo tiene a modo de instrumento virtud suficiente no solo respecto de la resurrección de los cuerpos, sino también respecto de la resurrección de las almas. Tiene igualmente razón de ejemplaridad respecto de la resurrección de las almas, porque nosotros debemos configurarnos con Cristo resucitado también en cuanto al alma, para que, según el apóstol en Romanos 6:4, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, y así como Él, resucitado de entre los muertos, ya no muere, así también nosotros hagamos cuenta de que estamos muertos al pecado, para que de nuevo vivamos con Él. Respuesta a la tercera. La resurrección de las almas pertenece al mérito, que es un efecto de la justificación. En cambio, la resurrección de los cuerpos se ordena al castigo, al premio, que son efectos del juez. Pero a Cristo no le pertenece justificar a todos, sino juzgarlos, y por consiguiente resucita a todos en cuanto al cuerpo, pero no en cuanto al alma. O sea, cuando Cristo juzga, según la gracia y la gloria del alma, hace repercutir, redundar, descender esa gloria al cuerpo, como un premio. La gloria del alma es
fruto no solo del premio, sino del mérito, o sea, del el desarrollo normal de la vida de la gracia. ¿No?